Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, gracias por esperarme unos minutos. Como les he contado, pues hoy me da un poquito de nostalgia porque esa es la última clase del módulo de cirugía de tórax para ustedes, estudiantes de octavo semestre, en este primer semestre del 2022. Esta semana que estuve un poco de descanso, una semana donde me reencontré conmigo y me fue inevitable recordar estos dos últimos años y ver muchos de los internos que están rotando en el hospital en este momento, que muchos de ellos no tuvieron esta oportunidad, ¿no? Ellos no pudieron asistir a las clases, ellos les tocó virtual, inclusive no pudieron tener alguna experiencia presencial y eso sí ha impactado, ha impactado en la parte formativa. Entonces tengo nostalgia. ¿Por qué tengo nostalgia? Porque me he gozado este regreso con ustedes, creo que se lo han notado. ¿En qué me lo he gozado? Pues me lo he gozado en que me emociona estar en un salón de clases, siempre lo he disfrutado mucho. Yo tengo una historia ahí con el tema académico muy interesante, muy amorosa con la educación. Y segundo, porque aprendimos, ¿no? Creo que esto es lo que estamos haciendo, que es poder dar una clase y transmitirla en tiempo real, virtual, y poder tener grabación. Entonces, creo que eso, pues si lo organizamos, no sé si alguien lo supiese o alguien lo sabía o ya lo había intentado, creo que no. Quiero contarles que en enero hicimos el simposio de trauma. Inicialmente era un simposio virtual 100%. Empezamos a trabajar con el grupo de interés, con compañeros de ustedes, y decidimos hacer dos sitios presenciales. Entonces uno fue en el hospital y otro fue en la UDES, y fue dual, y hicimos esa dinámica, y les cuento que sin decirme que nos lo habíamos inventado, la retroalimentación a nivel nacional de diferentes universidades, estudiantes y profesores de esa modalidad fue primero felicitarnos porque se nos había ocurrido. O sea, les confieso que fue una cosa casi que espontánea, así como la clase de ustedes. Y lo segundo, cómo después de eso se empezaron a replicar eventos duales. Entonces, pues les quiero compartir que a veces uno no tiene que sabérselas todas, pero también tiene que disfrutar cuando en el camino a uno se le ocurren cosas que funcionan. Pues más allá de que sean de uno, lo importante es poder compartirlas, que la gente las replique, pero la historia es la historia, ¿no? Y nadie le puede decir. Yo creo que el año pasado no había existido eventos de esa dinámica, y como hicimos en enero el primero, el que pega primero, pega dos veces. Bueno, hoy vamos a cerrar el módulo hablándoles del derrame pleural. Me parece que este es un tema muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque todos los días van a tener que ver con pacientes con derrame pleural. ¿Sí? El derrame pleural, como les he contado en otros temas, no es un tema que solo maneja el cirujano de tórax, primero. Segundo, nunca un derrame pleural es igual a un tubo de tórax ni a un drenaje. Eso lo deben tener claro. El derrame pleural es un capítulo de la medicina donde es muy importante que ustedes entiendan por qué se produce, qué es la normalidad en el líquido pleural y qué es la no normalidad, y cuál es la conducta que deben hacer. Y la conducta que deben hacer siempre, como mensaje general, es que todo derrame pleural que sea significativo se debe estudiar. Y si uno lo estudia, lo debe clasificar. Y esa clasificación me va a dar a mí la idea de cuál puede ser el tratamiento. Miren todo lo que me demoré explicándoles esto. Hoy en día, usted está ahí, un derrame pleural, llamen al cirujano para que ponga un tubo. Sí, usted estudió el derrame, el paciente en qué condiciones está, ¿sí? Porque hay que aclarar, si el paciente está en una condición clínica crítica, en donde el derrame pleural está generando una situación inminente, que afecta inminentemente su vida, no hay duda que ese paciente hay que drenarlo de emergencia, como puede ocurrir en un trauma, ¿sí? Pero no son la mayoría de casos con derrame pleural llegan así. La mayoría de casos con derrame pleural son sintomáticos, pero no están en urgencia vital. Por lo tanto, todos deben ser estudiados, porque basado en el estudio es que se deben tomar las conductas. ¿Queda claro eso, muchachos? Bueno, entonces sigamos adelante. Básicamente esta imagen es para explicarles. Nuevamente, lo habíamos hablado en las primeras clases, el espacio pleural o el espacio pleuropulmonar es un espacio virtual. O sea, no existe. ¿Por qué? Porque el pulmón está expandido. Pero en ese espacio ocurren una cantidad de características fisiológicas, y una de ellas es la producción de un líquido. ¿Para qué? Para que ese espacio permita el adecuado movimiento respiratorio, la adecuada expansión pulmonar, ¿cierto? Y debemos entender que siendo virtual,
pues la idea es que siempre estén las pleuras juntas, tanto en inspiración como en expiración, pero entre esas pleuras siempre hay una cantidad de líquido pequeña que va a permitir el deslizamiento y la movilidad respiratoria. ¿Queda claro hasta ahí? ¿No? Yo hago mucho esta pregunta cuando estamos en la práctica, porque cuando les digo a los muchachos cuál es el mejor momento del ciclo respiratorio para retirar un tubo de tórax, está enfocado en cuál es el momento en donde las pleuras están más juntas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el momento del ciclo donde las pleuras están más unidas? ¿En inspiración o en expiración? Inspiración, van ganando inspiración. ¿Alguien dijo expiración? Igual en cualquiera, porque siempre el pulmón tiene que estar expandido. No es una pregunta para corcharlos, pero si ustedes se van a la fisiología, el momento en donde el pulmón podría colapsar, ¿cuál sería? ¿En inspiración o en expiración? Inspiración. ¿Y por qué no colapsa? ¿Por qué? Presión negativa, pero hay algo dentro de los alvéolos que ayuda a que el pulmón se contracte, el surfactante. Entonces, hay una serie de mecanismos que de pronto defienden al pulmón de que no colapse en la expiración. Y de pronto, fisiológicamente, si comparamos los dos ciclos, sería la expiración en el momento donde están más juntas por la fuerza que hace para no colapsar el pulmón. ¿Ya me entienden? Es simplemente para explicarles. Lo que pasa es que cuando quitamos tubos, generalmente les digo, háganlo en inspiración porque el riesgo de neumotórax es menor. ¿Sí? Y además les digo que hagan inspiración con Valsalva, que casi hacen una válvula de cierre para poder retirar el tubo de una forma más adecuada. Entonces, volviendo al tema del espacio plural, del espacio virtual, del espacio que no existe, pero que es un espacio funcional, recuerden que ahí siempre hay una presión negativa. Recuerden que esa presión negativa en ambos hemitórax también estabiliza el mediastino. Es importante que tengamos eso claro. Y que normalmente ese líquido que hay allí, que yo les explico que es mínimo, se está en una fase de producción, absorción. Producción, absorción, y esa producción va a depender del peso del paciente o de cantidades que alrededor están entre 15 a 20 centímetros cúbicos. Entonces uno dice, no es una cantidad mínima, pero existe. Pero como van a ver más adelante, si uno produjera líquido durante todo el día y no lo absorbe, podría producir hasta 5 litros de líquido al día. Lo que pasa es que la relación producción 1, absorción 20, hace que ese líquido esté completamente seco. ¿Ya me entienden la razón? Pues por eso si usted le pone una sonda nasogástrica al paciente y drenó 100, 200, 300, ¿tiene hilio o no tiene hilio? ¿Cuánto produce, pues ya que están en cirugía, normalmente un estómago en secreciones fisiológicas? Más de 1 litro, ¿cierto? Entonces, si drenó 800, ¿está mal? Lo que pasa es que uno esperaría que transitara. Pero luego les digo, si ustedes colocan un tubo de tórax y el tubo de tórax se puede producir hasta 5 litros, que drene 100 o 200, ¿estaría mal? Ya, entonces es algo similar. Y lo mismo sucede con la vía biliar. El líquido biliar se produce y se absorbe. Se produce y se absorbe cuando está en la parte fisiológica. Ese concepto quiero que lo empiecen a entender porque ocurre también en la pleura. Simplemente que la cantidad de producción es mucho menor a la capacidad de absorción. Por eso nunca deberíamos tener un derrame pleural. O sea, la cantidad de líquido normal para nosotros es una cantidad de líquido mínima. Estábamos ya describiendo las características. Como ya dijimos, se puede calcular por el peso del paciente y va a depender de muchas razones. Ese líquido, pues si tenemos un contenido proteico, si tenemos aumentos o alteraciones en las presiones arteriales sistémicas, en la edad, en los gradientes de presión, las características de las células que recubren la pleura, y ahí está la tasa de producción, 0.1 mililitro por kilogramos por hora, es lo que uno normalmente podría producir en el líquido. Entonces, eso con respecto a la producción, ¿sí? Se está produciendo en esta cantidad. ¿Y cómo es la absorción? La absorción se hace en una relación mucho más alta, ¿sí? Miren, la capacidad de producción es 0.01 mililitros por kilo por hora y la absorción es 0.28 kilo por hora. Es mucho más alto, por eso creamos líquidos, ¿cierto? Hay unos lugares en la pleura mediastinal llamados estomatas que son los que se encargan de hacer esa absorción. Y haciendo una pausa ahí, entonces, ya si uno pregunta, entonces, ¿por qué se produce el líquido pleural? Porque seguramente ahí puede haber un desbalance en esa producción-absorción.
Eso es lo que puede hacer que esa cantidad mínima de 20 centímetros se pueda volver 500, 1500, para que ya ustedes lo vayan pensando. ¿Qué tiene un líquido pleural normalmente? Esa cantidad tiene, prácticamente podríamos decir que es un filtrado plasmático que normalmente tenemos allí. Podemos tener un pH un poco más básico que el de la sangre, pero para que tengan idea, siempre que piensen en el líquido pleural, piensen en qué contenido normalmente hay en el plasma y ustedes pueden hacer una correlación. Hay algunas variaciones. Las proteínas generalmente son bajas, menos de 2 gramos por decilitro. Los leucos, ¿pueden haber leucos en el líquido pleural? Claro que pueden haber, porque es un filtrado plasmático, hasta 1000 células por milímetro cuadrado. La glucosa es igual al del plasma, la LDLH es menos del 50% de la del plasma, y las características de los electrolitos es similar al líquido intersticial. Simplemente como para que tengan ese parámetro. Entonces, si entramos ya al tema, ¿por qué se produce un derrame pleural? Pues es una alteración en el balance absorción-producción. Ya se los había adelantado. Entonces, entremos a la parte práctica. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? ¿Cómo abordamos un paciente con un derrame pleural? Pues como todo, la gente les va a llegar a ustedes por un motivo de consulta. ¿Sí? Un motivo de consulta que les va a generar una historia clínica, una historia clínica que les va a generar un examen físico, y un examen físico que les va a generar unos exámenes diagnósticos. Entonces, ¿esto es algo difícil? No, lo hacemos todo el tiempo. Recuerden que la historia clínica, o la única historia clínica que es diferente a cualquier historia clínica, es cuando llega el paciente con trauma. Es una historia clínica donde uno va rápidamente a revisión primaria, ABCDE, revisión secundaria y conducta. ¿Sí? El resto de condiciones, usted hace un examen físico y una historia clínica completamente normal. Entonces, el paciente les consulta por qué. ¿Qué puede producir un derrame pleural? Puede producir disnea, dolor, tos, aumento de la frecuencia respiratoria y una respiración superficial. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo puede producir cualquier otra enfermedad respiratoria. Por lo tanto, los síntomas o la clínica de un derrame pleural es inespecífico comparado con cualquier otra enfermedad respiratoria. Si examinamos al paciente, pues lo que deberíamos encontrar en un derrame pleural es disminución de los fluidos respiratorios de la zona afectada, que va a depender de la magnitud del derrame. Si es un derrame menor, pues será en el tercio inferior; si es moderado, tercio medio; y si es completamente el hemitórax, todo el hemitórax podría estar hipoventilado. Acuérdense también de la semiología. ¿Todavía ven semiología? ¿Les tocó semiología a ustedes en pandemia? Difícil, ¿no? Pero bueno, entonces pues, yo creo que no es un buen momento para que no les dé pena, y de verdad, pues en el escenario que tienen internos, residentes, estemos nosotros. A mí no me molestaría para nada que me dijeran: doctor, no quiero ver qué es un estertor, quiero escuchar qué es la hipoventilación, quiero ver qué es la matidez, qué es un timpanismo. Bueno, lo hacemos, estamos abiertos a eso, porque acuérdense que en estas carreras como la medicina, comparemos con carreras, no importa que lleguen, quién llega primero, lo importante es que todos lleguemos bien. Entonces, ánimo, ¿listo? Entonces, generalmente hay disminución de la expansión, el frémito vocal está disminuido, hay matidez percutoria y hay una hiperventilación del lado afectado. Entonces, eso nos lleva a que tenemos una historia clínica, tenemos unos signos, tenemos un examen físico, y como todo paciente mínimo, ¿qué le hacemos cuando hay sintomatología respiratoria y hay hallazgos clínicos? ¿Qué le pedimos? Una placa de tórax. Pero la placa de tórax nos va a hacer pensar si hay o no hay un derrame. Siempre se ha descrito que en una placa de tórax lo que uno tiende a buscar es que haya una opacidad en el hemitórax con borramiento del ángulo costofrénico. Así es. Eso puede ser solamente borrado el ángulo, o puede ser siempre manteniendo un menismo. ¿Yo qué les puedo decir? Esto ocurre generalmente cuando tenemos derrames libres. Pueden haber derrames loculados, y a veces en una placa de tórax no es tan fácil ver ese borramiento del ángulo costofrénico. Entonces, yo creo que cualquier opacidad que tenga una placa de tórax, creo que alguno de los estudiantes que ha pasado ronda conmigo los confronto, puede ser causado por muchas cosas: por masas, por consolidaciones o por derrames. Entonces, una placa de tórax nos hace pensar en que puede haber un derrame, que puede estar libre tabicado, que puede ser bastante poquito, y es allí en donde hacemos algunos estudios complementarios para saber si efectivamente es un derrame o no. Por ejemplo, aquí tenemos la placa de tórax, ahí está claramente como en el hemitórax derecho tenemos disminución del pulmón, borrada la base, y miren cómo el ángulo costofrénico desaparece. Eso sería como la radiografía característica del derrame pleural, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan.
históricamente, cuando teníamos esa duda, entonces pasábamos a pedirle al paciente una placa de cúbito lateral. Y era para ver si el líquido se desplazaba, ¿sí? Y ese líquido, al desplazarse, permitía hacer unas mediciones entre la pared torácica y el borde del pulmón. Esa medición, cuando era más de 1 centímetro, se consideraba que el derrame pleural era significativo. Y es allí donde la palabra significativo tienen que también tenerla ustedes en esta clase clara. Si hay o no hay derrame pleural, y segundo, si es significativo o no significativo. Y tercero, si es bilateral. Es difícil, de verdad que esto si uno lo maneja, ¿sí? Pero no siempre derrame pleural tubo de tórax, por favor, eso no quiero que lo olviden. Entonces, cuando uno tiene un derrame pleural significativo, entonces ya uno dice, ¿qué voy a hacer? Ya les digo, que seguimos. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes siempre que tengan un paciente le deben pedir una placa de cúbito lateral? Se la podrían pedir. Es como el protocolo teórico, pragmático, pero sabemos que hoy en día cuando tenemos esta placa, hacemos estudios complementarios, que puede ser o una ecografía o una tomografía torácica. Es decir, no los quiero confundir. El paciente llega con una clínica sospechosa, un examen físico sospechoso, ustedes hacen un diagnóstico de impresión diagnóstica de un derrame, toman una placa que les puede sugerir si es un derrame, pueden pedir lateral o no, pero sí es importante hacer un examen un poco más complejo, y aquí está la ecografía y la tomografía. La ecografía y la tomografía para mí no son competitivas, porque alguna nos permite tener unas características que la otra no ve. Pero desde el punto de vista mío, como especialista en cirugía torácica, la tomografía torácica es superior, porque no solamente me ayuda a determinar el líquido y sus características de estar libre, loculado, cómo están las pleuras, sino también cómo está el pulmón y el mediastino. De pronto una ecografía no lo va a poder aportar. Pero si ustedes en el medio donde están no tienen cómo hacer un TAC, pero si tienen cómo hacer una ecografía, fantástico, porque la ecografía les va a describir si el líquido, cuánto líquido hay, si está loculado, si tiene membranas, si no tiene membranas, ¿sí? Y si hay asociado a esto el proceso consolidativo en el pulmón. ¿Listo? Entonces, esto sería como el escenario. Creo que muchos de los que ustedes que han estado con nosotros en la práctica, ven que cuando nos llaman a valorar un derrame natural, con toda la clínica y la placa inicial, realmente pedimos una tomografía. ¿Sí? Muchos de nuestros pacientes, por el tema administrativo, que esa no es la medicina que les estoy enseñando hoy, no les autorizan el TAC. Entonces les pedimos una ecografía y con la ecografía tomamos decisiones. ¿Ya me hago entender? Entonces hay que ser recursivos. ¿Quién tiene el poder? El que tiene la información. Si usted tiene todo para hacerlo perfecto, pues hágalo. Si no, busca alternativas. ¿Sí? Y eso inclusive se los quiero contar. No sé, muchos de los que han podido conocer el concepto de comité de cáncer de pulmón. ¿Para qué lo hicimos? Lo hicimos primero para estar actualizados, para estar unidos, pero también lo hicimos para tener un escenario en donde si no teníamos las tecnologías de punta que hay en el mundo, tuviéramos alternativas locales que funcionan muy bien y que todo el personal y los especialistas de la ciudad estuvieran de acuerdo. Y así lo estamos haciendo. Entonces, eso puede aplicarse para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, tenemos el paciente con clínica, con sospecha, con radiografía, le hacemos la ecografía o la de cúbito lateral o el TAC y decidimos que el derrame es significativo. ¿Cuándo es significativo? Cuando tiene más de 200 centímetros cúbicos, cuando borra el ángulo postrofrénico, cuando se voltea al paciente y tiene más de 10 centímetros. Y eso implica que ese derrame, al ser significativo, es susceptible de estudiar. Si no es significativo, hay que observarlo. Si es significativo, se debe estudiar. ¿Y cómo se estudia? Con una toracentesis. La toracentesis es el procedimiento invasivo donde ustedes van a acceder a través de una aguja en el espacio pleural donde está el líquido para tomar muestra de ese líquido y en algunos casos también hacer una evacuación de ese espacio. ¿Queda claro? Eso se llama toracentesis. Hay formas de hacerla. Generalmente cuando yo era estudiante con ustedes, era inevitable que se hiciera en una técnica guiada por radiología, ¿sí? Pero, perdón, guiada por radiología no, una técnica, ¿dónde está por aquí la imagen? Déjenme ver, la reviso. La técnica donde se hacía ciega, no se hacía con radiología, entonces el paciente se sentaba
tratábamos de ubicar bien la escápula, hacíamos un examen físico en donde escrutábamos la hipoventilación y tratábamos de identificar el borde inferior de la escápula. A nivel de la línea medio escapular, en el espacio siguiente, el más inferior, hacíamos la punción sobre el borde superior de la costilla, siempre entrando con presión negativa, ¿cierto? Y eso nos garantizaba pues, poder acceder al líquido y el manejo de ese líquido, poder mandarlo a estudio. Riesgos con cualquier procedimiento a ciegas: usted entrar a romper el diafragma, usted rompiera un vasito, no se metió en el borde superior sino en el inferior y golpeó el paquete neurovascular y sangró, un neumotórax secundario, ruptura de la pleura y un neumotórax. Entonces, todas estas complicaciones son latentes, como todo procedimiento, al ustedes considerarlo y planteárselo a su paciente, se debe firmar un consentimiento con riesgos, porque su paciente lo debe saber, y él debe entender que es necesario, pero ustedes lo deben firmar. Pero si tenemos en nuestros servicios técnicas que nos dan seguridad y disminuyen las complicaciones, como la radiología intervencionista, pues hoy en día se ha vuelto una gran herramienta. ¿Qué les puedo decir de lo que yo hago? Generalmente las toracentesis en derrames no masivos o no mayores, siempre se las mando al radiología intervencionista. Cuando son más de la mitad del hemitórax, porque se ve por imágenes, o casi todo el hemitórax, yo creo que la podemos hacer sin problema, que no vamos a tener ninguna complicación, que tenemos un gran espacio en la pared torácica para estudiar. ¿Les queda claro hasta ahí? Entonces, ya entendiendo cuándo hacemos la toracentesis y cómo hacerla, quiero decirles que la toracentesis no sirve si ustedes no tienen el cuidado de mandar a estudiar el líquido de una forma adecuada. Siempre que tomamos un líquido pleural, se debe envasar una muestra en un tubo seco, que iría para estudios del estudio citoquímico del líquido. Y se debe mandar en un tubo heparinizado o con solución heparinizante para hacer el estudio citológico, o sea, decir, las células, qué tipo de células hay, y saber al mismo tiempo las proteínas si no se condensan, no se solidifican, no se gelatinizan. Entonces, es importante siempre que por lo menos se manejen esos dos tubitos, un tubo seco y un tubo con anticoagulante. ¿Ok? Es muy importante que lo hagan. Porque no sirve de nada. Hicimos la toracentesis, tomaron una muestra en un solo tubo, no mandaron heparinizado y aparte de eso, la orden que le hacen al paciente es granicultivo. No es un chiste, pero pasa todo el tiempo. Entonces, cuando nos llaman a nosotros a tomar decisiones, si el paciente hay que operarlo o no, luego preguntamos, ¿tenemos el estudio de líquido? Sí, doctor, gran negativo. Bueno, el estudio de líquido y están las proteínas, las células, cómo está el pH, cómo está la LDH. No, doctor, lo único que coordinaron fue esto. ¿Cómo así? Entonces, entonces me caían más pelos de mi calva. ¿Por qué? Si yo les he enseñado que no sabemos. Entonces, al final quiero que entiendan la importancia de que si vamos a llevar al paciente a un procedimiento invasivo para tomar una decisión, pero tiene sentido que lo hagamos y no sirva para nada. Es parte solamente de entender, primero, todo este ejercicio del método científico para decidir hacer una toracentesis. Y cuando lo hacemos, no manejamos bien la muestra, pues perdimos nuestro trabajo. Pues, tubo seco, tubo heparinizado. Ahora más adelante les voy a enseñar qué debemos tener en la toma de muestra. Generalmente cuando hacemos la toracentesis, y si la hacemos a ciegas, se debe hacer siempre una placa de tórax de control. No sabemos si hicimos un neumo pequeño, grande. Eso es un protocolo. Si el procedimiento lo hace un radiólogo intervencionista que tiene cómo evaluar que el espacio pleural después de la punción está bien, no se necesitaría. ¿Okay? Porque asumimos que el especialista, que es un radiólogo, queda lo suficientemente tranquilo después del procedimiento. ¿Quedamos claro? Ahí está pues el ejercicio de cómo sacamos nuestro líquido. Ah, sí, lo que pasa es que yo me estaba tapando aquí con la imagen. La toracentesis, ¿sí? Cómo se sienta el paciente, se posiciona, se hace la punción, siempre sentado para que gravitacionalmente el paciente pueda ser puncionado adecuadamente. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a ver siempre en el líquido pleural? Pues vamos a mirar las características, como cualquier estudio de líquido corporal, su parte físico, color, apariencia, su característica bioquímica. Aquí evaluamos la LDH, proteínas, diferencial de proteínas, glucosa, colesterol, triglicéridos, amilasa. Hacemos un estudio microbiológico básico, que implica BKKOH, baciloscopia y, si necesario, cultivos. Y deberíamos hacer por lo menos un estudio de células
y su característica, es lo que llamamos una citología. Recuerden la diferencia entre estudio citológico y citología. Citológico es ver cuántas células hay y qué tipo de células hay. Citología es mirar la característica de la célula y ver si esa célula tiene una tendencia a tener atipias o malignidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, si nosotros ya sabemos que la toracentesis se debe hacer muy juiciosa y que hay que tomar muestras, mínimo con esos dos tipos de tubos, ahora ya están entendiendo que debemos pedir un citoquímico, un citológico, un bacteriológico y una citología. ¿Difícil? Por favor, no se les olvide. Muy importante que tengan ese concepto claro. Entonces, bajo ese contexto, los resultados nos van a permitir diferenciar si el líquido es un derrame exudativo o si es un examen exudativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Generalmente los derrames transudativos, los líquidos pleurales de origen transudativos, son líquidos que son secundarios a patologías sistémicas. O sea, es decir, es reflejo de enfermedades que están haciendo manifestaciones pleurales. Por lo tanto, el manejo, no sé si entienden, el manejo de ese paciente en general no va a estar relacionado con ningún procedimiento a nivel pleuropulmonar. Mientras que si es un exudado, lo que estamos pensando es que hay alguna patología propia del espacio pleuropulmonar y hay una alta probabilidad que el paciente termine en un procedimiento de intervención, tanto diagnóstica como terapéutica. ¿Les queda claro? Trasudados, exudados. Es una cosa tan sencilla, muchachos, pero no tienen ni idea cómo se les olvida cuando llegan al internado y cómo se les olvida cuando son médicos. Entonces, de verdad que esta clase para mí, que parece tan sencilla, es tan importante, porque yo les digo, díganme ustedes en una práctica hospitalaria en general, ¿qué posibilidad de pacientes ven ustedes con derrames pleurales? ¿Muchos? En medicina interna, en medicina general, hay derrames pleurales por todos lados. Entonces, quiero que por favor tengan eso claro. Miren las causas más frecuentes, sin diferenciar si es exudado, son fallas cardíacas, cánceres, infecciones, embolismos, tuberculosis. La mayoría de los derrames se asocian a fallas cardíacas y miren cómo una neumonía bacteriana hasta un 60% puede tener derrame pleural. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Miren, el embolismo pulmonar hasta un 50%, las cirugías de corazón hasta un 100% pueden hacer derrames pleurales, las enfermedades autoinmunes hasta un 40%, las pancreatitis agudas o enfermedades autoinmunes están entre un 5 y un 20% dentro de la etiología de posibilidad de derrame pleural. Si ya vamos un poco a las causas, por ejemplo, la falla cardíaca, como ya les explico, es una enfermedad sistémica, se considera un transudado. Las neumonías no son patologías propias del espacio pulmonar, un exudado. Cánceres relacionados con el espacio pulmonar sería un exudado. El embolismo pulmonar algunas veces puede estar entre el límite de exudado y transudado. Enfermedades virales, la pregunta es, ¿el COVID produce derrame pleural o el COVID tuvo como manifestación fundamental el derrame pleural? No. El COVID no podría producir algún tipo de enfermedad viral más pulmonar, pero no se relacionó tanto con derrame pleural como para que sepan. Pero ustedes me preguntaron, ¿y usted atendió pacientes con COVID que hicieron derrame pleural? Claro, muchos, pero no fue por el COVID en sí, sino fueron por las complicaciones y las infecciones que tuvo el paciente con COVID. Las cirugías cardiovasculares, como cualquier procedimiento quirúrgico, producen exudados y algunas patologías de cirrosis y ascitis producen transudados. Entonces yo creo que lo más importante ahí es que ustedes entiendan la diferencia, que etiologías transudativas, enfermedades sistémicas, generalmente no requieren intervenciones, sino de tratamientos de su enfermedad de base, y patologías exudativas son seguramente de origen que van a requerir alguna intervención. Algunos otros aspectos epidemiológicos, generalmente los derrames planinos y las infecciones tienen mayor morbimortalidades, y como aspectos, pues sabemos que el lupus está más frecuente en las mujeres y las enfermedades como los tumores propios de la pleura son más frecuentes en hombres. Aquí como dos conceptos, claro, que es un trasudado, son filtrados del plasma por aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica, en ocasiones que alteran la permeabilidad capilar, y aquí encontramos la falla cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis y sobrehidratación. Mientras que los exudados son líquidos ricos en proteínas, resultados de una inflamación del espacio pleuropulmonar y que afectan el drenaje también linfático. Entonces aquí están las infecciones, los cánceres y algunas enfermedades del colágeno.
Exudados, malignidad, neumonía, tuberculosis, embolismo, hongos, infecciones del abdomen superior, lupus, quilotórax y pseudoquilotórax. ¿Qué es un quilotórax, muchachos? ¿Cómo? Líquido en kilomicrones. ¿Y eso cómo sería o qué? ¿Por qué se produciría en el tórax un kilo? Excelente, doctora, muy bien. Acuérdense que cuando comemos las grasitas de la digestión, tienen que ser transportadas al torrente sanguíneo, quizás a través de proteínas especiales, que se transportan a nivel de un conducto que comienza en la unión toracoabdominal, el sistema de pecho, y de ahí va al conducto torácico por el mediastino, y ese conducto desemboca confluente subclavio venoso izquierdo. Ese conducto torácico se puede romper por cáncer, se puede romper por heridas, por trauma, por cirugías, por enfermedades autoinmunes, por infecciones, y al romperse ese contenido se va hacia el espacio pleural. Entonces ese líquido quiloso, que ya van a ver en un ejemplo, la característica de ser como lechoso, blanco, suena muy fácil en la semiología, pero cuando usted a veces entra y dice, uy, blanco, es un empiema, es una infección, entonces me imagino todo lo que se puede generar en esto, y es siempre el conocimiento que los lleva a tener como diagnóstico diferencial y hacerle una prueba de tiacilglicéridos o triglicéridos en el líquido, que es lo que hace el diagnóstico de quilotórax. Cuéntame, ¿no? Es muy poco frecuente, está por debajo del 3%. Yo estaré viendo al año, no creo que más de 5 casos aquí en nuestra región. Eso es muy raro. Bueno, muy bien. Tenemos complicaciones relacionadas con la toracentesis, que ya lo hablábamos, la neumotórax, generalmente puede haber hemotórax, y si hay algún problema a nivel toracoabdominal, puede haber rupturas de estructuras si ustedes meten la aguja ahí a ciegas. Por eso, si es posible, y hay el recurso, radiología intervencionista. Entonces, para uno poder hacer la clasificación, pues ustedes ya saben que el paciente se le toma la muestra, se le toman tubos, sabe que tiene que tomar muestra para citoquímico, para citológico, para bacteriológico y para una citología, ¿sí? Y en el citoquímico se debe pedir siempre proteínas totales y LDH de líquido. Siempre se debe hacer, al tiempo que se le hace la toracentesis, se le debe tomar al paciente también séricas, proteínas totales y LDH séricas, y hacer una relación. Entonces, Lai fue un médico, creo, no tengo muy presente la biografía de Lai, pero pues, los criterios de Lai son en este momento el aspecto que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del derrame pleural y diferenciación entre transudado y exudado. Existen diferentes pruebas y nuevas, pero nada está superior a tener los criterios de Lai, que siguen siendo funcionales y que son muy sencillos. Tuvieron unas pruebas en el líquido y tuvieron unas pruebas en la sangre que se hacen todo el tiempo. Ustedes miran los resultados, hacen la relación, y si la relación de proteínas es mayor de 0.5 pleural sobre sérico, o la relación de la LDH mayor de 6, o el valor de la LDH es más de 2/3 del valor normal que aparece en el reporte de la normalidad, ya cualquiera de estos tres, ya el criterio positivo da para hacer un exudado. Entonces, doctor, sí, si hacemos exudado y transudado, entonces ¿para qué hacemos triglicéridos? ¿Para qué miramos glucosa? ¿Para qué hacemos pH? Porque hay que tener todos los elementos, porque a medida de que uno va abriendo puertas, ahí viene el interrogante. ¿Es un exudado? ¿Por qué? Porque el criterio salió positivo. Ahora la pregunta, ¿es un exudado eosinofílico, neutrofílico o linfocítico? Entonces, por eso cuando usted pide el estudio de citológico, que es cuando le va a decir qué tipo de células predominan en ese líquido. Uno no puede, no es que no pueda, puede mirarlo, pero uno puede hacer un análisis de las cantidades de células sin primero no tener los criterios del Lai claros. Porque si usted tiene un transudado, ¿sí? Tiene un transudado, tiene una falla cardíaca, está hematizado, un derrame y salió un transudado, doctor, pero es que tenemos 90% de linfocitos. 90% de linfocitos porque es un filtrado plasmático, pero ese 90% de linfocitos no tiene impacto porque el estudio del criterio de Lai dio para un transudado. Ya me hago entender. Pero si ustedes tienen un paciente que no tiene ninguna patología de base, tiene un derrame bilateral, le hacen una toracentesis, sale un exudado, usted dice,
Escucha, tiene 90% de linfocitos, o es un cáncer o una tuberculosis. ¿Ya me entienden la diferencia? Pero es cómo se van abriendo puertas dependiendo de los resultados y cómo se van analizando en el momento que se necesita. Pasa y sucede muchas veces, no debería, que se hace la toracentesis, así como le digo, muy bonita y todo. Bueno, ustedes sabían que había que tomar los tubos secos y pensaban perfecto, pero se les olvidó tomar la prueba de sangre. ¿Cómo estaba la prueba de sangre? Que la prueba de sangre en 3 días no funciona para hacer relación. La relación debe hacerse en el mismo tiempo. O sea, estricto, se hace en el mismo momento que se le hace al paciente la toracentesis. ¿Sí? Entonces, si no lo tiene, se pueden utilizar lo que hemos hablado. Si la proteína del líquido está por encima de 3.2, ya podríamos considerar que es un exudado, sin tener relación. ¿Sí? Yo utilizo mucho eso. ¿Por qué? Porque generalmente me hacen la toracentesis y nadie toma la prueba sérica. Pues proteínas séricas por encima. Y la LDH, como ya ustedes vieron en los criterios de Lai, aquí hay un valor donde la LDH es mayor de 2/3 del límite superior de la LDH normal en suero. Esto no necesita correlación con ningún valor sérico, solamente el valor absoluto. Este valor y las proteínas pueden servirnos cuando no se hace la muestra sérica. ¿Les queda claro? ¿Cómo consideramos también? O sea, quiero que quede claro los criterios de Lai. Esta es la Biblia para el diagnóstico del derrame pleural. Pero hay otras cosas que nos pueden ayudar a ver si es un exudado, y es cuando la glucosa está menos de 60, cuando el pH está menos de 7,3, cuando una alta celularidad, lo que hablábamos, cuando los triglicéridos están por encima de 110, cuando el A, que es el estudio para tuberculosis, está encima de 45, cuando hay un hematocrit mayor del 30% o más de 100.000 células que ya nos pueden estar orientando a un trauma, a un tromboembolismo, a un cáncer. Entonces, todo eso complementaría en el diagnóstico. Pero vuelvo y les digo, yo no quiero que ustedes, pues por estar mirando esto, no dejen de ver lo más importante que son los criterios de Lai para poder hacer el diagnóstico. Aquí les quería mostrar un poco la sensibilidad y especificidad de los criterios de Lai, que pues, si los comparamos con otro tipo de técnicas, entre el 98 y el 83, creo que no hay duda que sigamos utilizando este método. Entonces ya tenemos la sospecha clínica, imagenológica, hicimos la toracentesis, sabemos que es un trasudado, entonces el paciente va y se trata médicamente. Entonces ustedes preguntan, doctor, ¿entonces nunca un trasudado lo operamos? No deberíamos. Porque si por alguna razón usted le llega a colocar un tubo, por ejemplo, que necesita drenarlo, y el paciente lo que tiene es un trasudado, ese tubo nunca se lo va a poder quitar porque el paciente va a seguir drenando y drenando dentro de una condición médica que no va a cambiar para nada por una cirugía. Y usted le va a someter al paciente a un procedimiento invasivo que no le va a ayudar. Entonces, en lo posible, nunca traten de drenar ni de operar un paciente con un derrame transudativo. Ahora, si el paciente, como les dije al principio de la clase, llega en insuficiencia respiratoria, tiene un derrame masivo, ustedes no pudieron estudiar el líquido, lo drenaron porque es una urgencia vital y después ese líquido sería un trasudado, pues no había otra forma de hacerlo, pero aquí no fue que se obró mal, sino se obró con prioridad vital. ¿Les queda claro el contexto? Ahora, si el paciente tiene un exudado, entonces hay que ver qué es lo que vamos a hacer, porque nos toca aclarar la teología. Ya se me voy a explicar. Un paciente que esté estable se puede estudiar ambulatorio. Un paciente que esté estable, pero que esté hospitalizado por síntomas que lo ameriten, se debe estudiar a nivel hospitalario. Y si el paciente, como ya les dije, está en una situación de shock o de insuficiencia respiratoria, pues con mayor razón debe hacerse un manejo como urgencia vital. Entonces los transudados, pues no se deben operar, se debe hacer la toracentesis como diagnóstico y se debe tratar la enfermedad de base del paciente. Los exudados van a depender de la causa. Aquí es donde vamos a entrar. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de un exudado que puedan ser tratados? Si miramos y hablábamos previamente en el estudio del líquido pleural, hablábamos que el derrame paraneumónico es la causa más frecuente de exudado. O sea, generalmente las neumonías es una infección pulmonar, las neumonías son procesos infecciosos que no se operan, que no se intervienen, y las neumonías tienen un capítulo aparte, que ya ustedes conocen muy bien su clasificación, si es nosocomial, si es adquirida en la comunidad, con todos los esquemas de tratamiento, pero este manejo médico.
Pero recuerden que las neumonías pueden complicarse con derrames pleurales, ¿cierto? Y ya dijimos que hasta un 60% de las neumonías pueden tener derrames. La causa más frecuente de exudado son los derrames paraneumónicos, y Lai también nos hizo una clasificación de esos derrames paraneumónicos en 7 tipos, que van desde un no significativo hasta un empiema complicado. Entonces, ¿cuándo intervenimos o cómo hacemos nosotros para saber que ese derrame pleural relacionado con la neumonía requiere un procedimiento? Generalmente cuando estamos con un derrame pleural complicado. Casi que nosotros cuando estamos ya en un derrame complicado, o sea, un tipo 3, tipo 4, está indicado hacer un procedimiento de drenaje, generalmente colocar un tubo, o muchas veces nosotros cuando tenemos la característica de que el derrame no está libre, está loculado, entramos a hacer toracoscopia para limpieza y drenaje del paciente. Eso impacta mucho en la recuperación, impacta mucho en la estancia hospitalaria y en la evolución favorable del paciente. Si ustedes me sientan acá con un neumólogo, el neumólogo va a ser un poco más conservador, ¿no? Esperemos el 3, que esperemos el esquema, a ver cómo va, pero entonces son 15 días de hospitalización, o 10 días, o los 12 días de antibiótico, y de pronto si hay un radiólogo intervencionista, venga, yo le pongo un catetercito, y no, coloquémosle fibrinolíticos para que suelte ahí las membranas, y listo, todo eso es posible, está escrito, hay estudios, pero yo les hablo de lo que hago. Cuando yo hago una intervención en un derrame paraneumónico, y muchos de los pocos que han logrado entrar conmigo a toracoscopias, uno entra, uno ve, uno limpia, uno lava, uno libera esa pleura parietal y libera la pleura visceral, las fisuras y el diafragma y deja el pulmón completamente expandido. O sea, el resultado para mí es indiscutible y solamente ver ese paciente a las 48 horas ya con retiro de tubo y ir a casa, pues ustedes le tienen que colocar la balanza. Se va a quedar ahí con un catéter esperando o con fibrinolíticos o esperar hasta que el antibiótico no funcionó y ya dejó de ser un límite y ya usted lo encuentra como un complicado porque siguió progresando el proceso infeccioso. Entonces yo sí creo, y lo que he logrado, se los quiero decir, he logrado en esta ciudad, es que muchas personas que trabajan en la parte clínica respiratoria entiendan que cualquier procedimiento invasivo temprano en esos tipos de infecciones es dramático cómo se beneficia el paciente. Entonces yo creo que en los sitios donde estamos, hospitales y algunas clínicas donde el servicio está funcionando, ya es muy raro ver empiemas tan avanzados, porque siempre los tomamos cuando ya están en fases iniciales. Bueno, como para contarles ese proceso. Entonces, cuando ya tenemos un empiema, entonces, ¿qué hacemos, doctor? Un empiema, ¿no? Empiema, drénelo. Sí, lo drenaron, pero no es el único tratamiento. Se debe tratar la infección, que si es un empiema paraneumónico, debe tener un esquema antibiótico. Se debe tratar, se debe drenar y se debe liberar el pulmón para que vuelva a recuperar su función. Es muy importante que lo entiendan. Ahora vamos a ver algunos casos. La tuberculosis es una enfermedad de manejo médico. Ya saben que hay esquemas de tratamiento para la tuberculosis. La tuberculosis pleural es una tuberculosis extrapulmonar, ¿cierto? Generalmente las tuberculosis extrapulmonares a veces no se pueden diagnosticar, ¿no? Tiene un derrame pleural, es una neumonía, entonces lo tratan con antibióticos, pero el paciente no se mejora y no se mejora. Y los esputos, no, todo negativo, doctor, eso es una neumonía. Y entonces uno pregunta, paciente joven, estamos en Colombia la tuberculosis endémica, estudiante de medicina, para los hospitales, auxiliar de enfermería, policía, preso, batallón, todos esos factores de riesgo de estar hacinados, ¿sí? Con otras respuestas al famoso combi positivo, pues cuando estudiamos el líquido, ¿sí? Exudado linfocítico. Entonces ahí se puede hacer una prueba que se llama el ADA. Y la ADA es una prueba que aquí en Cúcuta se hace, hay que esperar de 2 a 3 semanas el resultado, no es que esté tan inmediata. Muchos de los pacientes que tienen este proceso pues no son así jóvenes como nosotros que trabajamos en medicina, son viejitos, personas mayores que también pueden tener como diagnóstico diferencial cáncer. Entonces por eso, en mi caso, yo siempre decido hacer toracoscopias que nos permite entrar, mirar, liberar el pulmón y tomar tejido, que al final es el que nos va a dar el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, no quiero que se lleve el mensaje que el diagnóstico ni el tratamiento de la tuberculosis pleural es quirúrgico. Quiero que se lleve el mensaje que la toracoscopia es uno de los elementos con muy buena eficacia en el diagnóstico de la tuberculosis pleural y que además ayuda a la recuperación funcional del espacio pleuropulmonar.
Yo tuve un residente que tuvo una tuberculosis pleural y no lo intervinieron, solo lo trataron y él quedó con pérdida de volumen. La pregunta es, si le hubiéramos hecho la toracoscopia, le hubiéramos drenado, lavado, seguramente ese espacio hubiera quedado mejor que haberlo dejado solo para que el antituberculosis funcionara. No sé si me dicen. ¿Listo? También hay otras enfermedades infecciosas. Ya hablamos de los paraneumónicos, su tratamiento. Hablamos de la tuberculosis, su tratamiento. La micosis o los hongos en el espacio pleural es terrible, es bastante complejo. Generalmente, cuando un proceso infeccioso pulmonar por hongos compromete la pleura, tienden a que los pacientes hagan respuestas inflamatorias muy severas y hacen sepsis. Es bastante complicado, pero requieren, más allá de que el tratamiento se haga, también requieren drenajes. Están las pleuritis virales, que ya hablamos de ellas, y está el derrame pleural maligno. Muchas veces cuando tenemos un derrame pleural maligno, recuerden que ya implica que el paciente seguramente tiene una enfermedad tumoral avanzada, o metastásica o diseminada. Entonces, bajo ese contexto, y como les explicaba, tenemos un paciente sospechoso, añoso, un exudado linfocítico, puede ser tuberculosis, puede ser cáncer, pues nosotros lo llevamos a un procedimiento toracoscópico para visualización, para toma de muestras, y si es posible, definir si ese paciente es candidato a un procedimiento paliativo, que es sellamiento del espacio, para evitar que el derrame maligno esté recurriendo. No sé si soy claro con y eso se llama pleurodesis. ¿Sí? Miren ahí miren el rendimiento de la toracoscopia para diagnóstico en cáncer, 95%, no hay duda de que es la forma como lo hacemos, como nosotros lo utilizamos, ¿cierto? Y ahí es donde hablamos que el objetivo de la pleurodesis, recuerden siempre, el objetivo de la pleurodesis es unir las pleuras, sellar pleura parietal, que es la que está en la pared, con la pleura visceral, que es la que está en el pulmón. Por lo tanto, el pulmón debe expandir. Si el pulmón por la enfermedad maligna está atrapado, porque la enfermedad llegó a afectar la pleura visceral y tiene frenado el pulmón, nunca vamos a lograr que esas pleuras se junten. Por lo tanto, la pleurodesis puede estar contraindicada, puede estar contraindicada en esos casos. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuándo indicamos pleurodesis en enfermedad maligna? Primero, cuando sabemos que es una enfermedad maligna. Y segundo, cuando el pulmón está libre y nos permite que las pleuras se junten. ¿Listo? Paréntesis que no aplica a la enfermedad maligna. ¿Utilizamos las pleurodesis en algunas enfermedades benignas? Sí. En neumotoras espontáneos, que es otro capítulo de la cirugía torácica. En derrames pleurales recurrentes, generalmente, algunas veces por pacientes que están en diálisis peritoneal, que hacen difusión transdiafragmática y que eso afecta el proceso de diálisis, pues nosotros hacemos sellamientos para que el paciente, pues en lo posible, siga manejando su espacio abdominal como sitio de diálisis, como información. Bueno, entonces yo creo que vamos a ver algunos casos acá. Listo. Entonces, este primer caso que les quiero mostrar es un paciente que le tenía un neumotórax espontáneo primario, una bula, se resecó, y después de hacerle la resección, lo llevamos a una pleurodesis por aspersión de talco, para que ese talco que van a ver son partículas de silicato de magnesio, se llama lluvia de nieve, se adhieran tanto en la pleura parietal como en la pleura visceral, y de esta forma se pueda, al expandir el pulmón, generar una inflamación entre esas dos pleuras y producir un sellamiento. Creo que ahorita que deje de hacer la aspersión, van a ver cómo queda ese espacio. Creo que queda una capa blanca tanto sobre el pulmón como sobre la pleura parietal. ¿Sí la ven? Este caso es un empiema tuberculoso que está generando también una pericarditis tuberculosa. Miren, el derrame pleural afectaba también el pericardio. Ahí abrimos el pericardio, ven el corazón también con su epicardio comprometido y el pericardio afectado por la tuberculosis pericárdica y pleural. Esto es un quilotórax. Miren la característica. Líquido lechoso. Se lo juro, o sea, uno acá lo entiende, como estamos en el capítulo de derrame pleural, sí, miren, lechoso, quiloso y tal. Pero cuando el paciente le llega derrame pleural, una neumonía, le colocan un tubo y sale blanco, oh, tenía un empiema,
y resulta que a los 2 o 3 días siguientes de la evolución, el paciente drena 1500 al día. Entonces ya, blanco, 1500 al día, es relacionado con la ingesta de grasas. Entonces al paciente sospéchenlo, tomen la muestra de líquido pleural, suspendan la vía oral y le va a bajar a 0 o a 20 cc por día y empezamos el tratamiento de quilotórax. Hoy no es la clase de quilotórax, pero ahí tienen un caso de quilotórax. No creo que se les vaya a olvidar. ¿Listo? Esto es un derrame pleural maligno. Miren cómo se ve la pleura engrosada, con lesiones nodulares, se ve exofíticas. Miren el derrame hemático, y si ven las loculaciones, esto es pura fibrina, pura membranas, producto del contenido de proteínas que tiene la enfermedad maligna. Y si ven esa característica de la pleura, pues ese recambio de absorción, producción no se va a poder hacer porque tenemos obstruidos los sitios de drenaje. ¿Cierto? Miren este caso, miren cómo está el espacio pleural aquí reducido, miren el derrame completo del espacio pulmonar izquierdo y miren la toracoscopia. Membrana fibrinopurulentas y miren cómo estamos liberando ahí la pleura visceral para tratar de liberar el pulmón. Después de eso, miren cómo expandimos el pulmón y logramos recuperar la función. Lo que les he hablado no solamente es el drenaje, es la liberación del pulmón para que él expande y recupere la función. En un proceso tan severo como el que vimos ahí en la imagen, ¿no? Esa es la placa preoperatoria y esta es la postoperatoria. Hay un testimonio que yo lo estoy viendo acá. Es una mujer gestante con un derrame pleural, exudativo, linfocítico. Este caso fue inclusive presentado en uno de los simposios de investigación del hospital y fue premiado también. Entonces la llevamos a una toracoscopia y lo que quiero que vean en una toracoscopia es la característica de la pleura en la tuberculosis pleural. Es una pleura con lesiones blanquecinas nodulares como granos de arroz, ¿no? Tanto en la pleura parietal como en la visceral. Y miren cómo están las adherencias. Entonces, aunque yo no la voy a operar para tratarla, sino para diagnosticarla, liberarle el diafragma, liberarle las fisuras y expandir el pulmón me está ayudando también a la recuperación funcional de la paciente, ¿sí? Y aquí estamos haciendo la resección del tejido que nos va a servir para hacer el diagnóstico. Ahí tenemos un estudiante en ese momento de la Universidad de Pamplona que me está ayudando. Y miren la característica de ese tejido, ¿no? Muy granular, muy nodular. Esa es la plaquita postoperatoria. Aquí tenemos otra pleurodesis. Este caso es un caso súper interesante. Es una paciente con un CA de mama. Había tenido este derrame. Todos pensábamos que la paciente tenía un derrame maligno por progresión y nos llevamos a la siguiente sorpresa. No, este paciente, perdón. Este paciente es un paciente que está en diálisis peritoneal. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que a veces se llena? Entonces el paciente está en diálisis peritoneal, sus recambios eran importantes, pero hacía esos derrames recurrentes. Entonces hacemos el abordaje de la toracoscopia. Entramos al espacio pleural, lo drenamos. Miren, lo que uno encuentra en ese espacio pleural es puro líquido de recambio de diálisis. Lo drenamos y posterior a eso hacemos una pleurodesis para evitar recurrencia. Miren la cantidad de líquido que se está drenando. En este caso hicimos una pleurodesis mecánica, ¿sí ven? Estamos haciendo adoración de la pleura visceral para generar inflamación y al expandir el pulmón genera un sellamiento, ¿no? Y luego logramos la expansión del paciente, ¿no? Y miren cómo cambia ese espacio pleuropulmonar y la paciente pues quedó posteriormente una muy buena evolución y pudo continuar sus diálisis peritoneales sin problema. Y este era el caso que les había dicho, paciente con CA de mama que tenía un derrame, se estudió como un exudado linfocítico, pensábamos que era una metástasis y la sorpresa que nos dimos cuenta era que el catéter de quimioterapia había quedado en el espacio pleural. Entonces lo que tenía no era un derrame maligno, sino teníamos toda la quimioterapia en el espacio pleural.
¿Sí? Ese es el opérculo torácico, arriba, ¿cierto? Y el catéter saliendo al espacio pleuropulmonar. Este caso también es interesante, es un paciente que tenía un absceso hepático, no sé si lo notan ahí, y le habían dejado un catéter de drenaje del absceso hepático, y lo que encontramos es que el drenaje hepático fue transpleural, o sea, entró al espacio pleuropulmonar y pasó al hígado, y eso generó un hemotórax. Esto es lo que tenemos, ¿sí? El catéter entrando al hígado, pero a través del espacio pleuropulmonar y a través del diafragma. Y todo eso genera una complicación pleuropulmonar. Si logran ver el catéter abajo, bueno, el paciente evolucionó muy bien. Pero es importante que vean todas estas alternativas y todo lo que puede terminar un derrame pleural, ¿no? No parece tan sencillo como exudado o transudado, pero se comienza por ahí, ¿no? Aquí tenemos otro caso. Este es un paciente con úlcera de mama. Pues, identificamos una zona tumoral y había un cáncer de la pared. Tenemos que buscar la piel más atrás de esfera abordaje, lejos de la zona más anterior, para que cuando retiremos el tubo, no espacio de infiltración tumoral. Ya la tracoscopia para drenaje pleural maligno. Viene la característica de este derrame. Viene esa pleura engrosada, hipervascular. Algunas veces los tumores muestran masas o nódulos, otras veces lo que se ve es una pleura infiltrante de forma homogénica. Es lo que nos va a perder. Verificamos que el puerto accesorio ya lo cerramos con la mejor calidad de piel que se pudo y bajo visión tracoscópica tunelizada verificamos nuestra ubicación del tubo con el último orificio. Buenos videos tengo yo ahí. Esto es una estudiante de medicina que hizo una neumonía complicada con una tos que se alteró de la tesis tienen allí está el proceso conservativo y como estamos liberando el pulmón, tenemos que empezar. Como pues, el procedimiento quirúrgico ayuda al drenaje, ayuda a limpiar, ayuda a lavar, ayuda a expandir. Entonces yo pensaría, ¿viendo ustedes esto un catetercito de afecto o una infusión con agentes que hacen lisis del espacio pleural? Entonces, creo la toracoscopia precoz, que esto no puede ser uno contemplativo. Si uno hace cirugías de estas y los pacientes se quedan cortos y a veces nos toca reintervenirlos, pues imagínense lo que pueda pasar, ¿no? Este es otro procedimiento. Algunas veces utilizamos tecnologías, creo que ustedes las están manejando también en cirugía con el doctor Eide, son coloraciones para ver el origen de si esos implantes pleurales son de origen tumoral. Entonces, una toracoscopia para resección de esa pleura tumoral, después que tumoral que parece inflamatoria infecciosa. Creo que al final del video lo vamos a ver por pigmentación, si hay posibilidad de hacer una maligna. Eso nos podría ayudar a tener una decisión rápida sin el resultado de patología que se va a demorar 2 semanas, podríamos decidir una vez hacer la pleurología porque efectivamente ahí está la coloración, que se ve claramente el patrón tumoral. Y aunque ustedes no crean, todo eso lo hacemos acá. Bueno, este es un caso, no sé si se los había mostrado, una paciente con un ICA avanzado, metastásico, con un derrame pleural, para pegamiento, estábamos en pandemia, y el paciente por su condición médica no podíamos darle una anestesia general, entonces lo abordamos con una anestesia local y sedación. Ahí estamos drenando el espacio pleural.
¿Qué nos tocaba decir nosotros? Cuando entrábamos en la terapia y encontramos el primer atrapado con un aspecto tumoral y era un aspecto maligno. ¿Listo? Y vamos a mirar a la paciente está despierta tiempo real. ¿Listo? Lo impresionante después de ver esto es lo que sigue. ¿Tiene dolor? No. Hicimos un bloqueo. Hacemos sedación y hacemos un bloqueo intercostal para recuperación de la paciente. Este es el aspecto de una micosis pleural. Perdón, eso es un melanoma. Es una enfermedad metastásica de melanoma. Tiene la pigmentación del melanoma en la pleura. Y ya después de drenar casi 5 litros de líquido, no hay duda por las características, lesiones tumorales exofíticas respecto al melanoma hiperpigmentado. Bueno, algunos aspectos que les expliqué cuando el tubo queda afuera y bueno, mi conclusión final es que, bueno, el derrame pleural es una enfermedad general, siempre la van a encontrar. Siempre consideren el derrame como un síndrome, una etiología sindromática que tiene muchas causas. Traten siempre de mirar primero si es significativo o no, porque si no es significativo, podrían ser el seguimiento clínico. Si es significativo, piensen en una toracentesis. Si es un derrame bilateral, siempre los derrames bilaterales pueden tener de entrada dentro de un contexto un origen transudativo. Entonces traten de ver qué enfermedades de base tiene el paciente, trátenla entre 48 y 72 horas y si hay persistencia, ya entren en el contexto si es significativo o no, la necesidad de estudiar. No sé si fui claro. ¿Sí? Cuando decidan hacer la toracentesis pues se debe hacer muy responsable, muy segura, siempre tomen las muestras en los tubos que son, siempre pidan lo que haya que pedir y si es posible, siempre pidan las muestras séricas para hacer los criterios del AIE. Y una vez se tengan los criterios del AIE, se clasifica el derrame y esa clasificación les va a dar posibilidades diagnósticas en donde podemos, los cirujanos torácicos o los cirujanos que necesitan hacer intervenciones, hacer procedimientos en ayuda del paciente. No sé si les queda claro ese concepto. ¿Sí? Para el cierre, nada, quiero como mostrarles este video, a ver qué piensan. Usted tiene una profesión maravillosa. No la dejen de hacer con amor y compasión. Hay tantas cosas afuera que nos están contaminando para decirnos que estamos en el lugar equivocado. Yo quiero decirles que si realmente les gusta, están en el lugar correcto. Peleen por lo que les gusta, por lo que sueñan y seguramente van a ser muy buenos profesionales. No dudaré el día que yo llegue como paciente que va a estar bien atendido. Bueno, muchachos. Y si les interesa, bueno, aquí cuando sean internos, los que les va a tocar pronto, el hospital está ofreciendo un curso virtual de cirugía torácica, simplemente para que lo tengan pendiente. Rápidamente. Soy Marcelo Leonardo Quintero, médico especializado en cirugía general, subespecialista en cirugía torácica, máster en oncología torácica y docente universitario. Espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida y darles las gracias por participar en este primer curso de conceptos básicos de patología torácica quirúrgica CISOP 2020. Queremos recordarles que la cirugía torácica representa un área académica
dedicada al estudio y tratamiento de los procesos de carácter congénito, inflamatorio, displásico, tumoral o traumático que afectan el tórax. Lo que hace una subespecialidad de importancia en los principales centros de atención de tercer y cuarto nivel, dado que en Colombia la alta incidencia y prevalencia de patologías torácicas generan un reto en el diagnóstico y tratamiento. Destacamos el trauma y el cáncer de pulmón como una de las principales patologías de atención en salud pública por su prevalencia y mortalidad elevada. Por eso, con este curso queremos romper las limitaciones de la educación superior y generar a los participantes elementos teóricos de manejo básico de patología quirúrgica torácica prevalente en nuestra población. Sí, o sea, la pandemia nos llevó a eso, ¿no? Nos llevó a que no podíamos compartir el conocimiento y que teníamos que generar algunas herramientas. Hola, Esto ya existe, soy Raúl Vera, médico especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía torácica de la Universidad de Buenos Aires, magíster en oncología torácica. Quiero invitarlos al curso de Conceptos Básicos en Patología Torácica, CICOP 2020. Bienvenidos. En este curso ustedes podrán aprender y reforzar los conceptos generales de la cirugía torácica. Además, asistiremos por módulos las patologías más frecuentes de la cirugía de tórax. También realizaremos revisiones tutorizadas por los docentes como expertos en el tema. Quiero destacar algunos temas de gran relevancia que estudiaremos juntos durante este curso, como son las toracostomías cerradas, el sistema de drenaje pleural, el nódulo pulmonar solitario, el cáncer de pulmón, el trauma de tórax, entre otros. Todo el contenido del curso lo realizaremos durante 2 meses, equivalentes a 24 horas académicas distribuidas en diferentes actividades. Gracias por su atención. Esperamos verlos pronto. Y lo bonito es que cumplimos ya 1 año, lo lanzamos en el 2020 a finales, hicimos un piloto y todo el año pasado pues tuvimos el curso funcionando, incluyendo este último grupo está haciendo la última versión. Creemos que a finales de mayo arranca la versión 2022, pues simplemente para que lo sepan y que estamos generando nuevos módulos. No sé si alguno de ustedes logró estar el miércoles en la presentación de la doctora Serna. Yo estaba fuera del país, me la estoy oyendo y estoy fascinado con el tema. Si no estuvieron, yo le hago llegar a Nati el YouTube para que lo compartan. De verdad que también hay que alejarse un poquito de la medicina y enfocarnos más en la parte humana. No sé cómo les cayó ese video del paciente y tenemos que reforzar un poco nuestro liderazgo y nuestras habilidades blandas que son tan importantes para el desarrollo de la medicina. Entonces, pues invitarlos a que lo vean. Realmente fue una experiencia muy bonita y seguramente les va a ayudar mucho en su formación. Bueno. Bueno, ¿alguno de ustedes